Bienvenidos a Relatos Bélicos, el lugar donde las historias prohibidas que no pueden ser contadas cobran vida. Hoy hablaremos de cómo es trabajar en operaciones de alto impacto con gafes del alto mando siendo convencional. Comencemos. Esta historia comienza en una tranquila mañana, o al menos lo parecía al principio. En el ejército, las mañanas nunca son realmente tranquilas, y menos cuando estás apurado. Nos apresurábamos a sostener a los compañeros para que pudieran asistir al tan esperado tiro anual del batallón. Espera, pausa aquí. Probablemente te estés preguntando qué demonios significa sostener en este contexto. Bueno, te lo explico. Sostener un servicio significa que tomas temporalmente la responsabilidad de un puesto o tarea asignada a otro compañero. Es como cubrirlos por un rato, mientras hacen algo importante o urgente, como asistir a un ejercicio de tiro, ir a cursos o relevar algún pendiente. Una vez que terminan, regresan a cumplir con su servicio habitual. Esto es muy diferente a relevar. Cuando relevas, asumes completamente el turno de alguien y ellos terminan su jornada. Pero sostener es otra cosa, una especie de te cubro la espalda un rato, pero no te relajes, porque luego te toca regresar. Como decimos los soldados, no te abandones. Ahora que ya aclaramos eso, volvamos a la historia. Como les decía, aquellos compañeros estaban destacados en una instalación militar, una de las más importantes del ejército mexicano, y nuestra misión era sostenerlos para que pudieran asistir al tiro anual del batallón. El tiro anual suena sencillo, ¿verdad? Pero no lo es. Este ejercicio es fundamental y obligatorio para todos los elementos operativos. La meta: reforzar conocimientos básicos de tiro, mejorar la reacción bajo presión y afinar la precisión. Cada soldado, sin excepción, debe participar. Pero aquí viene el verdadero desafío: coordinar este evento para casi 500 tropas de un batallón. Imagínense el caos logístico, movilizar a tantas personas con todo su equipo desde diferentes puntos y encima asegurarte de que todo el personal complete las prácticas en solo 2 días. ¿Parece complicado? Bueno, ahora súmenle esto. Estábamos hablando de un batallón de alta operatividad. Ya saben, uno de esos batallones que siempre están en movimiento, en misiones, adiestramiento y operaciones de campo. Nosotros éramos un batallón de castigo. Aquí, cada elemento cuenta, cada minuto importa. Así que ahí estábamos, con el tiempo en contra y la presión de cumplir. Y aunque puede sonar como una rutina más del ejército, lo cierto es que en cada detalle de esta historia había un desafío, una anécdota y, como siempre en estos casos, algo que nunca olvidaremos. Pero como les decía, organizar el tiro anual de un batallón de alta operatividad es una tarea titánica, y no exagero. En estas unidades, el 90% de los elementos está desplegado prácticamente todo el tiempo, semanas, a veces meses, fuera en las operaciones de alto impacto. Regresar para un evento como este significaba interrumpir un ritmo frenético y concentrar a cientos de soldados en un mismo lugar al mismo tiempo. Es complicado, es estresante y, como siempre, la cuerda se revienta por lo más delgado: nosotros los soldados. Nuestra sección ya había completado su práctica de tiro. Habíamos sido de los primeros en ser relevados por el personal de otra unidad. ¿Por qué? Porque llevábamos 1 mes y medio en aquel servicio, un tiempo que, aunque no es récord, sí es suficiente para desgastarte física y mentalmente. Por suerte, nuestra zona militar mandó otro batallón para reemplazarnos. Pero no todo salió como esperábamos. Al llegar a nuestra unidad, lo que queríamos era una cosa: nuestra franquicia. Ese merecido descanso para visitar a nuestras familias, recargar energías y respirar un poco de normalidad. Sin embargo, la realidad tenía otros planes. En lugar de ir directo al descanso, nos mandaron al campo de tiro. La orden era clara: primero el adiestramiento. Y bueno, eso hicimos. Durante el ejercicio, todo transcurrió con apenas normalidad. Las maniobras se llevaban a cabo sin contratiempos. Y aunque estábamos cansados, el ánimo se mantenía alto. Sabíamos que al terminar nos esperaba ese descanso tan anhelado.
El día de maniobras llegó a su fin y durante el trayecto de regreso el ambiente en el transporte se estaba animando. Bromeábamos y planeábamos qué haríamos al llegar a casa y algunos ya hablaban de las primeras comidas que disfrutarían con sus familias. Pero el destino tenía otros planes para nosotros. Al llegar al batallón, algo en el ambiente cambió. Frente al asta bandera, en posición firme y con los brazos cruzados detrás de la espalda, estaba el coronel. Su rostro era una mezcla de rabia contenida y una frustración que se percibía a metros de distancia. En ese momento supimos que algo no iba bien. La euforia que sosteníamos durante el camino se desvaneció al instante, reemplazada por una incómoda incertidumbre. Lo que nos esperaba no era la franquicia que tanto deseábamos. No, lo que nos esperaba cambiaría completamente el rumbo de los próximos días. De pronto, un grito potente rompió el silencio de nuestro cansancio. Era el ayudante del batallón. «Personal que acaba de llegar, pase rápido sus compañías a dejar sus pertenencias y pásenle a formar al paso veloz». Nos volteamos a ver entre nosotros. Las caras de molestia eran imposibles de disimular. Todos sabíamos lo que significaba esa orden. Nuestras esperanzas de descanso se habían evaporado en un instante. Sin perder tiempo, dejamos nuestras pertenencias y nos formamos frente a la compañía. Desde ahí marchamos en formación hacia el lugar donde nos esperaba el coronel. El ánimo era bajo, tanto que el coronel lo notó al instante. «Ánimo, chingado, ¿por qué esas caras tan largas? Todavía no les digo nada y ya vienen con cara de que les dieron maroma». Hubo un breve silencio, seguido de risas nerviosas y leves sonrisas entre los soldados. El coronel, a pesar de su dureza, sabía cómo romper la tensión. Sus palabras lograron lo que quería, romper el hielo y aliviar un poco la tensión, pero lo que dijo a continuación no dejó espacio para más risas. «A ver, jóvenes, todos queremos disfrutar de la familia, o de la nalguita, ¿verdad? Yo sé que llevan más de un mes desplegados y quieren meter la brocha, pero necesitamos que sostengan al personal que está cuidando de la región militar. Ellos van, tiran y regresan a su destacamento. Ustedes se van francos sin fallas. Es un día nada más. Nada más. ¿Enterados?» «Enterados, mi coronel». «¿Dudas?» «Ninguna, mi coronel». Con la orden clara, rompimos filas y nos preparamos para descansar, o al menos eso creíamos. A la mañana siguiente, todo transcurrió como era habitual dentro del batallón. Levantarse temprano, rasurarse, uniformarse, bolear las botas y, claro, quien quisiera desayunar en el bofe lo hacía bajo su propio riesgo. Después de la lista de la mañana, estábamos listos para cumplir la orden. Cuando llegamos a la región militar, algo inesperado sucedió. El oficial de cuartel dio una orden que nos tomó por sorpresa. «Que el conductor no los baje aquí, llévenlos directos a la base aérea». Nadie sabía qué estaba pasando, y el silencio dentro del camión solo aumentaba los nervios. Al llegar a la base aérea, nos llevaron a un hangar enorme. Fue entonces cuando los vimos. Un grupo que no necesitaba presentaciones. Sus movimientos, sus uniformes y, sobre todo, su mirada los distinguía de cualquier soldado convencional. Eran ellos, los gafes del alto mando, las tropas de élite del ejército mexicano. Gafe, una palabra que para muchos en el ejército significaba excelencia, sacrificio y un nivel de adiestramiento al que pocos podían aspirar. Estos hombres no eran soldados comunes, eran seleccionados de entre los mejores operadores del Cuerpo de Fuerzas Especiales, sometidos a pruebas físicas, psicológicas y de resistencia que llevaban al límite tanto su cuerpo como su mente. En aquel tiempo, el término gafes resonaba con fuerza. Su misión principal era actuar donde los demás no podían. Sus operaciones eran secretas, sus entrenamientos exhaustivos y su capacidad para adaptarse a cualquier situación legendaria. Hoy se les conoce como la Fuerza Especial de Reacción o la FER, un nombre más formal, pero tiene tantos nombres el día de hoy, pero para nosotros en aquel entonces siempre eran llamados los gafes del alto mando, un símbolo de respeto y de temor. Mientras nos formábamos frente a ellos, el aire en el hangar era distinto. Había un silencio pesado, cargado de expectativas y nervios.
Uno de los comandantes, con un porte tan tranquilo como intimidante, se acercó y habló. «Pásele a formar, señores». Aunque la instrucción fue dicha sin elevar la voz, su impacto fue como un grito ensordecedor. Todos obedecimos de inmediato, alineándonos con la precisión de un reloj. El silencio en el hangar amplificaba cada pequeño sonido, el eco de nuestras botas al formar, el crujido del equipo con nuestras mochilas y, por supuesto, el murmullo de nuestros pensamientos. ¿Qué hacíamos ahí? ¿Por qué nosotros? La presencia de los gafes del alto mando no era algo cotidiano, y eso significaba que algo importante estaba por suceder. A lo lejos, un compañero susurró entre dientes: «¿Qué harán aquí estos cabrones?». Y alguien más contestó: «¿Quién sabe? Pero estos no se mueven por cualquier cosa». Los gafes del alto mando eran como leyendas vivientes dentro del ejército. Había historias de sus operaciones que parecían sacadas de película, misiones nocturnas en la sierra, rescates en condiciones extremas y combates en los que salían victoriosos a pesar de estar en inferioridad numérica. Pero lo que más se decía de ellos no solo era de su valentía, sino su capacidad para mantenerse siempre un paso adelante, anticipándose al enemigo. En ese momento, mientras estábamos formados frente a ellos, se sintió como si nos hubieran llamado a otro nivel del ejército, uno donde no había margen para errores, ni excusas, ni retrocesos. Era claro que estábamos ante un evento fuera de lo común. Y aunque nadie lo decía en voz alta, todos lo sentíamos en los huesos. El ambiente en el hangar cambió en un instante. Lo que antes era calma y silencio se transformó en un caos controlado, un desmadre bien organizado, como solemos decir los soldados. Uno de los gafes pasó recogiendo nuestros celulares en una bolsa, mientras otros nos ordenaban desnudarnos completamente para una revisión exhaustiva. Nuestras pertenencias fueron inspeccionadas con la precisión de un reloj suizo. Aunque incómodos y tensos, obedecimos sin cuestionar. Sabíamos que esto no era un procedimiento cualquiera. Estábamos entrando en el territorio de la élite. Una vez finalizada la revisión, nos ordenaron formar nuevamente. El comandante de los gafes, un hombre cuya presencia parecía llenar el hangar, dio un paso al frente. Su mirada fría pero calculadora nos recorrió uno a uno antes de hablar. Jóvenes, el día de hoy necesito que nos apoyen en una operación. Desde este momento estarán incomunicados hasta que la misión termine. Y déjenme dejar algo claro: el que se atreva a salir de este hangar sin autorización, yo mismo me encargo de él. Sé que se están preguntando por qué ustedes, soldados convencionales, están aquí apoyándonos en esta operación y no las fuerzas especiales del batallón cercano. Es una buena pregunta. Aquel comandante hizo una pausa deliberada, observando cómo cada soldado intenta no desviar la mirada. En ese momento rompió el silencio. Es porque hay gente en ese batallón que está recibiendo dinero de la persona a la que vamos a detener. No podemos permitirnos fugas de información. Las palabras del comandante cayeron como un balde de agua fría. La magnitud de lo que nos enfrentábamos comenzó a hacerse más clara. Estábamos a punto de involucrarnos en una operación diseñada para eliminar un objetivo con contactos en las Fuerzas Armadas. Ustedes serán el apoyo de fuego. Su trabajo será asegurarnos de que nadie entre y nadie salga de la casa mientras nuestros equipos ingresan. ¿Dudas? Un tímido ninguno se escuchó en los soldados, reflejando su nerviosismo. Nos dieron la orden de romper filas y esperar. El resto del día transcurrió en un estado de incertidumbre, encerrados en ese hangar, sin poder salir ni comunicarnos. El ambiente era pesado, como si la misión ya hubiera comenzado en nuestras mentes. Nos sentamos en pequeños grupos a hablar en susurros, especulando sobre lo que nos esperaba y pensando en nuestras familias. Cuando la noche cayó, los gafes comenzaron a designar las tareas. Cada equipo recibió su rol específico. Las órdenes eran claras y precisas, como si cada detalle hubiera sido planeado durante meses. Finalmente nos subieron a las Cheyennes, listos para partir hacia el objetivo. El objetivo estaba confiado, seguro de que sus conexiones le garantizaban inmunidad, pero esta noche sería diferente. Mientras nos acercábamos al coto residencial, la tensión era palpable. Los vigilantes de la caseta apenas tuvieron tiempo de reaccionar cuando uno de nuestros vehículos rompió la pluma de acceso, asegurando que no se emitiera ninguna alerta. El helicóptero Black Hawk o Halcón Negro llegó justo a tiempo, descendiendo sobre la casa con una precisión impecable.
Su rotor levantaba polvo y basura, creando un escenario caótico que reducía la visibilidad. Mientras tanto, los equipos en tierra comenzaron a avanzar, rodeando la residencia y bloqueando cada posible salida. El momento de la verdad llegó cuando los escoltas del objetivo intentaron escapar. Fue entonces cuando el silencio de la noche se rompió con el sonido de los disparos. Una lluvia de balas iluminó el lugar, mientras nuestros compañeros mantenían la posición y los gafes iniciaban el asalto dentro de la casa. Esto era un caos controlado, una coreografía mortal, ejecutada por quienes sabían exactamente lo que hacían. Mientras el polvo se asentaba, quedó claro que esta operación no era una simple misión, era un mensaje de que nadie, sin importar su posición o contactos, estaba fuera del alcance del ejército mexicano. El equipo que cubríamos avanzó con rapidez hacia la puerta frontal del domicilio. Cada movimiento era preciso, calculado. Sabían que el margen de error era nulo. La puerta se abrió de golpe y los soldados ingresaron en formación táctica mientras una lluvia de balas resonaba a escasos 30 metros de nosotros. A pesar de la presión, nuestros compañeros mantenían la calma, pero el peligro no se hacía esperar. En cuestión de segundos comenzaron a dispararnos directamente. Los detalles de las balas trazadoras iluminaban aquella noche, y el sonido de los casquillos cayendo al suelo se mezclaban con los gritos de órdenes. El helicóptero levantó vuelo, despejando el área de visión. Desde nuestra posición podíamos distinguir claramente los disparos dentro del domicilio. Aquellas detonaciones no eran comunes. Aquel estruendo hueco que dejan las granadas stun, seguido del sonido inconfundible del combate en espacios cerrados, lo que conocemos como CQB. Las cosas salieron como debían cuando se tiene a un equipo bien adiestrado. Al finalizar el enfrentamiento, 4 escoltas yacían sin vida en el suelo, pero lo más importante, el objetivo había sido asegurado junto con su esposa y otro de sus hombres. Los gafes del alto mando, eficientes como siempre, no perdieron tiempo. Su comandante ordenó al oficial al mando de nuestra unidad que se reuniera con ellos. En cuestión de minutos, todos los operadores del alto mando salieron del domicilio, llevándose a los detenidos. La velocidad de su retirada demostraba su experiencia y la importancia de su misión. Nos dejaron a nosotros, la sección convencional, para asegurar aquel lugar. Nuestro oficial reunió un grupo y estableció un perímetro de seguridad. La orden era clara: nadie debía entrar más allá de donde él lo permitiera. Una vez después de haber establecido la seguridad, el oficial nos reunió y con su rostro serio se dirigió a nosotros mientras el sargento nos organizaba. Jóvenes, el pedo está grueso. La persona que detuvieron es... y su detención forma parte de un operativo más grande en contra del cártel de... Se esperan represalias, así que manténganse alertas. No quiero que se pierda nada en esta casa. Los del asiedo vendrán a asegurarla. Esto ya no es un tema de la PGR, y ustedes bien saben cómo son esos cabrones. No quiero sorpresas. El que cruce más allá de donde autorice, yo mismo lo proceso. En el ejército, cuando se dice ninguna duda, no significa que no les haya quedado, sino porque todos saben que preguntar puede ser peor. Así que asentimos y seguimos órdenes, conscientes de que cada decisión podía ser crítica. Días después del operativo, la calma fue interrumpida. Durante mi turno de vigilancia, 2 hombres llegaron al lugar. No eran cualquier persona. Al hacerles el alto, uno de ellos, con movimientos calculados, me informó que era miembro de contrainteligencia de... Llamé a mi cabo, quien rápidamente informó al sargento y al oficial al mando. En estos casos, la identificación es un proceso meticuloso. La contrainteligencia no usa credenciales comunes y los métodos que emplean para identificarse son información clasificada que no puedo revelar. El oficial accedió a hablar en privado con ellos. Entraron a una habitación y permanecieron ahí unos 5 minutos. Al salir, sus rostros mostraban una seriedad que hacía evidente la importancia de lo discutido. Sin revelar demasiado, el oficial compartió con nosotros lo esencial. Aquellos hombres eran los guardianes de secretos que no nos correspondía conocer. Su presencia confirmaba que lo que había comenzado antes estaba lejos de terminar. La reunión se sentía pesada. Las miradas de los hombres, endurecidas por la experiencia, se clavaban en el oficial al mando, mientras hablaba con una mezcla de indignación y autoridad. Esto va a ser rápido, cabrones. Estos güeyes que llegaron hace poco fueron enviados para recuperar un maletín lleno de dinero. Nos ofrecieron por poner el maletín, pero escúchenme bien, yo no accedí
y al que sorprendo husmeando en ese tema, lo proceso personalmente. El tono del oficial no dejaba lugar a dudas. Estaba claro que no solo se trataba de dinero, sino de algo mucho más grande, más oscuro. El oficial caminaba de un lado a otro. Su voz se elevaba mientras señalaba al grupo con firmeza. ¿Quieren coquetearle esta oportunidad? Háganlo, pero no conmigo. ¿O no se dan cuenta del gran circo en el que estamos metidos? El gobierno detiene un pez gordo y de inmediato nos manda a estos tipos para buscar dinero. Todo esto, cabrones, fue orquestado, planeado para beneficiar a alguien en especial. No seamos parte de esto, porque cuando las cosas se salgan de control, nosotros seremos los primeros sacrificados. Piénsenle, cabrones. Aquellas palabras resonaron en el aire como una sentencia. No era solo una advertencia, era una revelación de cómo funcionaba este narcocirco. Al final, sus palabras fueron sabias. Días después llegó el personal del asiedo para asegurar aquel lugar. Todo era parte de un plan mayor y nosotros solo éramos los peones en un juego que no podíamos controlar. El decomiso se prolongó hasta altas horas de la madrugada y casi para el amanecer llegamos al batallón, después de 5 días en aquel lugar. Para nosotros, aquello no era más que una tarea cumplida. Dormimos unas horas y al día siguiente nos desplegaron a un nuevo escenario. Nuestro destino, Tepalcatepec, Michoacán, mejor conocido como Tepeque. Un nuevo combate nos esperaba, esta vez contra un cártel que estaba ganando notoriedad, los Caballeros Templarios. Pero esa es una historia para otro relato bélico. Si te gustó este video, no olvides suscribirte, darle like y compartirlo con tus amigos. Síguenos en nuestras redes sociales para más contenido exclusivo y mantente al tanto de nuestras próximas investigaciones. Esto es Relatos Bélicos, el lugar donde las historias prohibidas que no pueden ser contadas cobran vida.